pues le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad. Bueno, vamos entonces a iniciar con la lectura que corresponde al día de hoy. Hoy vamos a leer entonces los capítulos 4, 5 y 6 del primer libro de los Reyes. Primera de Reyes, capítulo 4. Fue pues el rey Salomón, rey sobre todo Israel, y estos fueron los príncipes que tuvo: Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote; Elioret y Ahía, hijos de Sisa, escribas; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, era sobre el ejército; y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, era sobre los gobernadores. Sabud, hijo de Natán, era principal oficial, amigo del rey. Y Aizar era mayordomo. Y Adonirán, hijo de Abda, era sobre el tributo. Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur, en el monte de Efraín; el hijo de Decar, en Maccas, y en Saalbim, y en Bet-Semes, y en Elón, y en Bet-Hanán; el hijo de Gesed, en Aruot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Pet; el hijo de Abinadab, en todos los términos de Dor. Este tenía por mujer a Tapat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ahilud, en Taanash y Megido, y en toda Bexán, que es cerca de Zaretán, por bajo de Jezreel, desde Bexán hasta Abel Mehoala, y hasta la otra parte de Jocmeán. El hijo de Heber, en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argot, que era en Basán, 60 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Maanaim; Ahimás de Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Usaí, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Issacar; Semeí, hijo de Ela, en Benjamín; Heber, hijo de Ui, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto a la mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la despensa de Salomón era cada día 30 coros de flor de harina, y 60 coros de harina, 10 bueyes engordados, y 20 bueyes de pasto, y 100 ovejas, sino ciervos, cabras, búfalos y aves engordadas. Porque él señoreaba en toda la región que estaba de la otra parte del río, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de la otra parte del río, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Tenía además de esto Salomón 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al cargo que tenía. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esarita, y que Emán y Calcol, y Darda, hijos de Maol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y propuso 3,000 parábolas, y sus versos fueron 1,500.
También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Bueno, vemos entonces aquí ya cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando el reinado de Salomón. Va describiendo entonces de una manera muy específica todo lo que se desarrolló durante su reino. En este capítulo nos habla sobre los lugares y los jefes que estuvieron a cargo en este tiempo. Recordemos que fueron 40 los años que reinó Salomón. Nos dice que en todo el rey Salomón reinó sobre todo Israel, y los jefes que tuvo, quienes fueron, y tuvo 12 jefes, de los cuales se encargaban cada mes de abastecer la mesa del rey. Y esto nos debe hacer llevar, esto que está escrito en este capítulo nos debe hacer recordar lo que Jehová le hizo saber al pueblo una vez que ellos determinaron colocar rey como gobernador del país, de la nación. Cuando el profeta Samuel se acerca a Jehová y le dice, mira, están pidiendo rey, y el Señor le dice, no te preocupes, darles lo que ellos te piden. Ellos te piden rey, vamos a darle rey. Sin embargo, el Señor le describió de una manera muy cuidadosa todo lo que pasaría con el pueblo una vez que tuviesen rey. Y allí les dice, estos detalles se los da o aparecen escritos en Primera de Samuel, el capítulo 8. Dice así, desde el versículo 9 en adelante le dice que estos reyes que ellos pondrían para gobernar, ellos iban a tomar sus hijas, iban a diezmar su grano, iban a tener muchos siervos y muchas siervas, y que ellos diezmarían sus rebaños, y que ellos tendrían que ofrecer lo mejor de las tierras a ese su rey, y no solamente a su rey, sino a los siervos del rey, a los oficiales. Entonces, todo esto que estamos leyendo ahora, una vez que Salomón está en el poder, nos damos cuenta que fue una gran realidad lo que Jehová les había dicho al pueblo que pasaría una vez que ellos eligiesen rey. Todo esto lo vemos acá palpable. Pero antes de esto, antes de que Samuel les informase al pueblo todo lo que pasaría una vez que ellos decidieran dejar a un lado el gobierno teocrático, ¿verdad?, que el Señor daba a través de sus profetas, a través de sus sacerdotes, y ellos iniciarían entonces con el mandamiento, con el mandato, siendo gobernadas por un hombre, así como eran las demás naciones. El Señor también le describió por boca de Moisés todo lo que pasaría cuando ellos llegasen a pedir rey. Entonces, esto es maravilloso, saber que el Señor transmite de manera clara cuáles son las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Él les dijo detalladamente por boca de Moisés lo que pasaría cuando ellos escogiesen un rey, y los recordó también por boca del profeta Samuel. Entonces, esto es importante recalcarlo, hermano, porque el Señor hace las cosas y Él nos describe cuáles son las consecuencias. Él nos da la oportunidad de escoger. Nos da la oportunidad de escoger para que nosotros entendamos claramente qué situación va a tener. En Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14 al 20, nos expresó, nos detalló Jehová por boca de Moisés qué pasaría cuando el pueblo decidiese poner rey
sobre la nación. Y aquí está, todo lo describe acá de una manera muy, muy especial. Este capítulo nos describe de qué manera el pueblo, los siervos, tenían que suministrarle a la mesa del rey. ¿Cómo? Imagínense, cómo tenían que hacer la provisión de cada día. Imagínense, aquí nos detalla 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Imagínense toda esta cantidad. Nos habla de 10 bueyes gordos. Esto era diario. Esto era cada día. 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas que debían proveer a la mesa del rey. Porque él se enseñoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, y aquí están los límites desde el Tifsá hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y hubo paz en todos los alrededores de la tierra de Israel. Y ellos se sentían y vivían seguros, cada uno allí debajo de su palma, debajo de su higuera, desde el norte hasta el sur, todos los días en que estuvo Salomón gobernando a la nación de Israel. Y además de todo esto, miren, esto también hay que resaltarlo. Salomón tenía 40,000 caballos. Ustedes saben lo que es esto. Sin embargo, recordemos que una de las demandas de Dios que dio a su pueblo es que no confiaran en caballos, que no se hicieran. Recordemos que el rey David no tenía caballo. El rey David no tenía caballo. El rey David montaba mula. Sin embargo, el rey Salomón, ¿cómo se suplió de esto? Ustedes saben lo que es esto. Estos eran 40,000 caballos en la caballeriza real. Y nosotros decimos, oye, pero esto no los dice. Mire, el mismo libro de Deuteronomio, donde habla del rey, Deuteronomio capítulo 17, por eso es que nosotros tenemos que meditar, oye, ¿en dónde fue el desequilibrio de Salomón? El desequilibrio de nuestra vida surge una vez que nosotros nos apartamos del plan de Dios. En Deuteronomio 17, en el versículo 16, nos dice que el rey no debe aumentar para sí caballos. Miren esto. Y eso no lo cumplió Salomón. Allí está escrito. Y qué bueno cuando nosotros leemos, entendemos y practicamos lo que Dios nos demanda. Y aquí nos dice que para sí, en la caballeriza de el rey Salomón, habían 40,000 caballos y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores, era uno por cada mes, debían mantener al rey Salomón y toda su mesa. Cada uno pues le tocaba en ese mes, y nada de lo que estaba acá nombrado se podía faltar. Ellos aparte debían de traer cebada y la paja para las bestias del rey, para sus caballos. Aparte de la comida, tenían que velar también por el cuidado de las bestias que pertenecían al rey. Conforme al turno de cada uno de ellos, debían de velar. También nos dice que había uno que se llamaba Ahimás, que aparte de ser uno de sus grandes hombres que tenía que suministrar mensualmente al rey, aparte de eso era yerno del rey porque se había casado con Batsemat, que es hija del rey Salomón. Y aquí nos dice entonces que todos estos hombres se encargaban de cuidar, de administrar, de abastecer las necesidades del rey. Eran cifras exorbitantes. Imagínense qué tanto se gastaría en ganar, en administrarle la alimentación a 40,000 caballos y sus jinetes. Y todo esto debía salir de los bolsillos del pueblo. Todo esto ya el Señor lo había dicho con anterioridad. Sin embargo, aquí nos hace la referencia de que no había ningún hombre tan sabio como Salomón, ni aun los orientales, con toda su sabiduría, ni los egipcios llegaban a cerca
de la sabiduría que Dios le había otorgado a Salomón. Tenía gran sabiduría, una prudencia muy grande. Era un hombre que tenía una capacidad de entendimiento tal que nos dice que él compuso, aquí en este capítulo nos dice que él compuso 3.000 proverbios. En la Biblia no aparecen estos 3.000 proverbios. Y aparecen cantares. En cantares fueron 1.005. Imagínense esta cifra. Y aparte de todo lo que escribió, explicó sobre la grandeza de la naturaleza y colocan como referencia la majestuosidad que se ve en el cedro del Líbano hasta el hisopo, eso pequeñito, esa cosita verde allí que aparece en la pared. En todo cuanto estaba a su alrededor, Dios le había dado una capacidad asombrosa a este hombre para poder explicar, para poder dar a entender las virtudes y los misterios de Dios. Y no solamente eso, no solamente de los árboles sino también se refirió hacia la sabiduría, hacia las grandezas que Dios manifestó en los animales, en las aves, en los reptiles, en los peces. Y había tal sabiduría en Salomón que venían de distintos pueblos y otros reyes de la tierra, donde estaba Salomón para escuchar la sabiduría de este hombre. De esta manera nos damos cuenta cómo Dios bendijo la vida de este rey a través de esa demanda que Salomón le pidió a través de un sueño, y Dios se lo concedió. Le permitió descubrir grandes misterios y revelarlos de tal manera que las personas quedaban sorprendidas de cómo él podía explicar las grandezas que Dios escondió en su creación. Vamos entonces a seguir avanzando hacia el capítulo 5. Primera de Reyes, capítulo 5. Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán había siempre amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le cercaron, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado reposo por todas partes, y ni hay adversarios ni mal encuentro. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Y como Hirán oyó las palabras de Salomón, holgóse en gran manera, y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te pidiere acerca de la madera de cedro y la madera de haya. Mis siervos la llevarán desde el Líbano a la mar, y yo la pondré en balsas por la mar hasta el lugar que tú me señalares, y allí desatará, y tú la tomarás, y tú harás mi voluntad en dar de comer a mi familia. Dio pues Hirán a Salomón madera de cedro y madera de haya, todo lo que quiso. Y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite limpio. Esto daba Salomón a Hirán cada un año. Dio pues Jehová a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron alianza entre ambos. Y el rey Salomón impuso tributo a todo Israel, y el tributo fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por su turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba sobre aquel tributo. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte.
sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían cargo del pueblo que hacían la obra. Y mandó el rey que trajesen grandes piedras de precio, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los aparejadores cortaron y aparejaron la madera y la cantería para labrar la casa. Bueno, y aquí notamos cómo Dios va preparando los corazones aún de otros reyes para proveer materiales de gran relevancia, de mucho valor. Pues nos dice este capítulo que el rey Irán, este rey de Tiro, también con sus siervos envió a Salomón, una vez que él escuchó que Salomón había sido ungido por rey en el lugar de David su padre, pues nos hace aquí la referencia que este rey había amado a David cuando él estaba gobernando Israel. Y Salomón le mandó a decir a este rey, le dice, mira, tú sabes muy bien que mi padre no pudo edificar casa a Jehová, nuestro Dios. Bueno, porque él fue un hombre que tuvo que luchar durante muchos años para defender la heredad de Jehová. Estuvo rodeado, pues, de sus enemigos y tuvo que enfrentar guerras. Y todo ese tiempo que invirtió en guerras, pues, estando bajo sus enemigos, luchando contra sus enemigos, pues no pudo construirle casa a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero una vez que ya mi padre peleando esas batallas, hay paz en este reinado, yo te pido pues que tú nos ayudes a edificar casa al nombre de Jehová nuestro Dios. Así como Jehová se lo había dicho a mi padre que su hijo, al quien él escogiera y pusiera en el lugar de su padre, él iba a edificar casa al nombre de Jehová. Y le dice entonces, mira, yo te pido que tú nos concedas esa madera de mucho valor como son los cedros del Líbano, pues mis siervos van a estar allí cortando con los tuyos, junto con los tuyos. Y esto va a ser un trabajo en equipo. Así que tú sabes que yo les voy a dar a ustedes el salario de sus siervos. Y tú sabes pues que no hay ninguna otra gente que trabaje tan bien la madera, la sepa labrar, así como lo hacen los sidonios. Y de esta manera, podemos decir de esta forma tan diplomática, tan especial, Salomón, de solicitar la ayuda al rey Irán, le fue agradable, porque cuando Irán escuchó estas palabras de Salomón, él se alegró mucho. Imagínense, estaban halagando la pureza de su trabajo, cómo estos hombres tenían esa capacidad de trabajar con la madera. Y pues para la casa de Jehová se estaban buscando los materiales más finos, más delicados, y él le estaba solicitando la ayuda a este rey junto con sus siervos, pero claro, él tendría en consideración que tendrían su justo pago, y así fue. Cuando Irán escuchó esto, le dijo, oh, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. De esa manera Irán resalta el poder, la magnificencia de Jehová al tener a este hombre como gobernador de su pueblo. Y Irán le mandó a decir a Salomón, mira, yo he escuchado todo lo que tú me mandaste a decir y voy a hacer todo lo que a ti te plazca en cuanto a la madera de cedro y en la madera de ciprés que me has pedido. Mis siervos la van a llevar desde el Líbano al mar y yo la voy a hacer llegar en balsas por la mar hasta el lugar que tú me señales. Y bueno, allí se van a desatar la madera y tú la vas a tomar y así y tú vas a cumplir mi deseo al dar de comer a mi familia. Es decir, esto va a ser algo recíproco. Me voy a encargar de hacerte llegar la madera hasta donde tú determines, siempre y cuando pues también recibamos beneficio de tu pueblo al darnos de comer a estas familias o a la familia de los siervos de Irán.
Y así lo hizo. Hiram le envió entonces a Salomón madera de cedro y de ciprés, toda la que quiso. Entonces esto nos da a entender que toda la madera que se usó para la construcción del templo fue importada de Tiro y traída y trabajada por hombres expertos en esta materia. Y Salomón, de una manera abundante, les hizo llegar al rey de Hiram 20,000 coros de trigo. Imagínense ustedes esa cantidad de comida que abasteció a Tiro por mano del rey Salomón. Aceite puro, y esto se lo daba Salomón a Hiram cada año. Y Jehová le dio a Salomón una sabiduría tal, como él se lo había dicho, que hubo en esos años paz entre el rey de Tiro y Salomón, y ellos hicieron un pacto. Y el rey Salomón decretó en todo Israel que había que entregar había que entregar la mano de obra, es decir, tenía que ir 30,000 hombres de Israel, 10,000 en cada, dice, a los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno. Tenía entonces 3 cuadrillas de 10,000 hombres a los cuales lo enviaban uno por mes, y así estaban ellos un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. De esa manera se organizó también la mano de obra del pueblo para asistir en la recolecta de los árboles de la madera que necesitarían para la construcción de este majestuoso templo. Y tenía entonces, aparte de esto, Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas. Entonces podemos decir que en la mano de obra solamente de esto, en cuanto a la madera, tenían 100,000 hombres. 30,000 que subían al Líbano, subían en 3 lotes. Un grupo de 10,000 trabajaba un mes en el Líbano y descansaba 2 meses. Y luego subía el siguiente lote de 10,000 hombres. Y aparte de eso, tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas. Miren eso, allí habían 100,000 hombres y 80,000 cortadores en el monte. Entonces, 180,000 hombres trabajando en cuanto al oficio de transportar la madera, de traerla, sin contar los principales oficiales de Salomón que estaban sobre toda la obra, que eran 3,300. Imagínense, echemos números, cuántos hombres se abocaron a esta labor. 180,000 más 3,000 eran 183,000 hombres los que tenían entonces a cargo el pueblo para trabajar en el área de la ebanistería, todo lo que era concerniente a ir al Líbano, subir al Líbano, cortar esos cedros, esos ciprés, meterlos para poder transportarlos y poder hacerlos llegar. Eso fue un trabajo arduo que emprendió Salomón con el pueblo y con el rey de Tiro. Entonces, aparte de eso, el rey mandó también que le trajesen piedras muy grandes y costosas para echar los cimientos de la casa de Jehová, piedras labradas, piedras de gran valor, y hubo una gran cantidad de albañiles que Salomón trajo, y también de los de Hiram. Hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar esto que sería la casa majestuosa que se construyó bajo el gobierno del joven Salomón. Necesitaba sabiduría, muchísima, y Dios se la había entregado. Y aquí podemos ver la mano de obra que se empleó, fue exorbitante. Tremendo esto que estamos describiendo, que se está describiendo en este capítulo. Cuántas manos de obra, cuánta cantidad de hombres trabajando en pro de la construcción de este magnífico templo. Así de bueno y de bondadoso es Dios, que le dio a Salomón esa sabiduría para poder dirigir la obra de este maravilloso templo. Seguimos entonces avanzando
hacia el capítulo 6 de Primera de Reyes, que nos sigue detallando sobre la construcción de este maravilloso templo. Primera de Reyes, capítulo 6. Y fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes de segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 60 codos de largo, y 20 de ancho, y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa, de 20 codos de largo, según la anchura de la casa, y su ancho era de 10 codos delante de la casa. E hizo a la casa ventanas anchas por de dentro y estrechas por de fuera. Edificó también, junto al muro de la casa, aposentos alrededor, contra las paredes de la casa en derredor del templo y del oráculo, e hizo cámaras alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por de fuera había hecho disminuciones a la casa en derredor, para no trabar las vigas de las paredes de la casa. Y la casa, cuando se edificó, fabricaronla de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y subíase por un caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y acabóla, y cubrió la casa con artesonados de cedro. Y edificó asimismo el aposento en derredor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y fue palabra de Jehová a Salomón, diciendo: Esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis derechos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón labró la casa y acabóla, y aparejó las paredes de la casa por de dentro con tablas de cedro, vistiéndolas de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de haya. Asimismo, hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta lo más alto, y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. Y la casa, a saber, el templo de dentro, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el oráculo por de dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, y otros 20 de ancho, y otros 20 de altura, y vistiólo de oro purísimo. Asimismo cubrió el altar de cedro. De suerte que vistió Salomón de oro puro la casa por de dentro, y cerró la entrada del oráculo con cadenas de oro, y vistiólo de oro. Cubrió pues de oro toda la casa hasta el cabo, y asimismo vistió de oro todo el altar que estaba delante del oráculo. Hizo también en el oráculo 2 querubines de madera de oliva, cada uno de altura de 10 codos. La una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de la una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un tamaño y de una hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo el otro. Y puso estos querubines dentro de la casa de adentro, los cuales querubines extendían sus alas, de modo que el ala del uno tocaba a la pared, y el ala del otro querubín tocaba a la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en la mitad de la casa.
y vistió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmas y de botones de flores, por de dentro y por de fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, de dentro y de fuera. Y a la entrada del oráculo hizo puertas de madera de oliva, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de oliva, y entalló en ellas figuras de querubines, y de palmas, y de botones de flores, y cubriólas de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmas. Igualmente hizo a la puerta del templo postes de madera de oliva cuadrados, pero las 2 puertas eran de madera de haya, y los 2 lados de la una puerta eran redondos, y los otros 2 lados de la otra puerta también redondos. Y entalló en ellas querubines y palmas y botones de flores, y cubriólas de oro ajustado a las entalladuras. Y edificó el atrio interior de 3 órdenes de piedras labradas, y de un orden de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Zip, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 10º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus pertenencias, y con todo lo necesario, edificóla pues en 7 años. Y en este capítulo nos detalla sumamente fecha importante, pues nos dice que en el año 480, después que los hijos de Israel habían salido de Egipto. Entonces, esto es sumamente interesante notar que el templo se construyera aún alrededor de los 400 años después que el tabernáculo del testimonio se había construido. Imagínense eso, y en todos estos siglos, estos 4 siglos, el arca del testimonio, el arca del pacto estuviera sin ningún daño, intacto. Esto es sorprendente, lo que representaba en el pueblo la presencia de Dios. Y estos 400 años, imagínense, aquí nos detalla pues el tiempo en que duró la construcción del templo, que fueron 7 años de construcción, y toda la cantidad de personal que estuvo allí trabajando en pro de esta magnífica edificación. Israelitas, cananeos, gentes de afuera estuvieron aportando su mano para elevar este maravilloso templo. Aunque bueno, vemos acá todo lo que sucedió en cuanto a la obra, toda la majestuosidad que encierra este templo. Nos dice la palabra de Dios que acá nos dice que al 4º año del principio del reinado de Salomón, es decir, emprendió ya esta construcción, y un codo de la medida que se usa acá para medición es un aproximado de unos 50 centímetros, medio metro. Entonces, pasando estos codos a medida de centímetros, pues se resume que el templo tenía unos 30 metros de largo, unos 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Son las dimensiones duplicadas exactamente de todo lo que era el tabernáculo de Moisés, es decir, en la tienda donde reposaba el arca. Recordemos que la tienda donde reposaba era armable, desarmable. Bueno, estas medidas del templo eran el doble de esta tienda donde reposaba el arca. Y qué maravilloso cuando nosotros comenzamos a leer todo el material que se usó para construir este edificio. Nos damos cuenta la bendición, las riquezas. Esto es sorprendente. Todo el templo estaba construido con esta madera de mucho valor, de gran valor. Todos los aposentos, todas las paredes, todo el templo, el lugar santísimo, hicieron cámaras laterales alrededor. Miren qué obra arquitectónica de gran relevancia, de mucha majestad. Todo esto lo fabricaron con piedras hermosas que traían ya acabadas, de tal manera que cuando ellos trajeron todo este material no hubo necesidad de usar martillos ni hacha, no se escuchó nada de eso. Ya todo venía para ser ensamblado en ese terreno.
Recordemos que el terreno que se usó para construir el templo de Dios fue fue lo que se conoce y lo que la palabra de Dios nos revela fue el monte Moria, ese preciso lugar donde Jehová le da la ubicación a Abraham para que sacrificase a su hijo. Y aquí vemos que ese lugar lo compró David a este hombre, a un hombre para que pudiera allí sacrificar holocaustos y apaciguar la ira del Señor y así cesar la mortandad de Israel cuando él mandó a contar al pueblo de Israel. Entonces, en ese lugar maravilloso allí precisamente se construye este templo y fueron 7 años de construcción de este templo. Y nos revela la palabra de Dios que no se usó martillo ni hacha, se oyeron en la casa, ningún instrumento de hierro, todo eso ya se traía listo para ensamblarlo allí. Las puertas de su aposento, todo estaba al lado derecho y subían por una escalera en forma de caracol, espiral, que estaba en el medio, y el aposento de en medio era el tercero. ¿Y qué hicieron? Labraron la casa y la terminaron y la cubrieron. Toda estaba artesonada de cedro, de esta madera de sumo valor. Y allí entonces edificaron aposentos alrededor de toda la casa, una altura de unos 2,5 metros. Y allí en eso se apoyaba la casa con madera de cedro. La casa. Y la palabra de Jehová se hizo notoria a Salomón cuando le dice: mira, en referencia a esta casa que tú estás edificando, si tú estuvieres en mis estatutos y tú hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos. Miren esto, hermano, todos. Dios no quiere fraccionar, Dios no quiere una fe condicionada, una fe a media. El Señor entrega todo y espera de sus hijos el todo. Tú vas a andar en mis mandamientos y vas a cumplirlos como lo cumplió David tu padre. ¿Sabes qué? Yo voy a habitar entonces en medio de los hijos de Israel y no voy a dejar a mi pueblo. Esa es la condición que el Señor ha demandado siempre del lado de sus hijos, que andemos, que nos deleitemos haciendo su voluntad y no la nuestra. ¿Cuál es nuestra mejor ofrenda, hermano? Nuestra voluntad. Y qué difícil nos cuesta, de verdad. Por eso el Señor, conociendo nuestras debilidades en la oración perfecta, nos dice: Señor, que se haga tu voluntad aquí, así como se hace en el cielo con esa perfección, así también se haga en nosotros que somos tierra. Y eso es lo que el Señor quiere, que en nosotros haya esa obediencia entregada con un corazón dócil y genuino. Y bueno, nos dice entonces que contenía esta hermosa casa, tenía cedro por dentro y estaba entallada de calabazas silvestres y de botones de flores, y todo era de cedro. No se veía nada, ninguna piedra se veía. Esto era puro cedro. Las piedras eran los cimientos y el adorno del lugar santísimo en medio de la casa estaba allí. El más valioso, el arca del pacto del testimonio, que estaba en el lugar santísimo. Allí estaba ubicado, y este lugar tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto. Eran las medidas del lugar santísimo, y todo esto fue cubierto con oro purísimo, nos dice la palabra. Todo el altar, todo lo que fue, la estructura era de madera, de cedro, pero todo eso, imagínense qué majestuoso fue esta obra. 7 años de construcción, y el oro y la plata y el bronce y todo lo que se elaboró allí, obra primorosa de gran valor. También se hicieron 2 querubines allí de madera de olivo, y cada uno de estos tenían 10 metros, 10 codos de altura, que serían 5 metros de altura. Y allí en cada ala de estos querubines eran de 5 codos. Eso quiere decir que 2,5 metros. Toda esta majestuosidad se elaboró para que la casa de Dios, casa sin igual,
todos estos querubines que fueron hechos, que fue su estructura, por decirlo así, de madera de olivo, todo esto se cubrió de oro purísimo. Todos los querubines fueron cubiertos de oro purísimo y todas las paredes de la casa, todas las figuras, todas las palmeras, todos los botones, todo lo que se elaboró fue de oro purísimo. La entrada al santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral, todo esto fue de madera de olivo. También se hicieron figuras. Allí en la madera se tallaron figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores. Las cubrió de oro. Todo esto fue cubierto de oro. Y siempre me ha llamado la atención, no sé si a ustedes también, pero todo esto que se detalla aquí, querubines, palmeras, frutos, flores, uno dice, oye, pero esto es imagen y lo construyeron dentro del templo de Dios. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Bueno, nosotros asumimos que toda esta construcción tenía la dirección de Dios. Y como he leído en otras oportunidades, el mandamiento dice, no te harás. Y aquí el Señor, así como lo hizo con el arca, porque el arca del testimonio la diseñó Jehová, mostró una evidencia a Moisés, así, mira, aquí está, así la vas a hacer. Y allí hay querubines, y allí hay flor de almendro, y hay manzana, y todo eso fue diseñado por Jehová. Entonces, el mandamiento dice, no te harás. Pero aquí entonces es Jehová quien le está diciendo que me hagan. No te harás. Está diciendo, me harás. Y allí entonces entra en consideración toda la labor que se preparó en ese majestuoso templo. Todo esto con la aprobación de Dios. Es diferente para que no nos confundamos. Bueno, de esta manera entonces terminamos los 3 capítulos del día de hoy.